Buenas noches, estimados amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad, con detalle y precisión los aspectos más relevantes que vienen ocurriendo en la semana reciente, tanto a nivel nacional como internacional. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Y asimismo se repite a través de 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más relevantes de la presente semana. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado Ángel. Aquí muy consternado por la situación en general que atraviesa la República Hermana de Venezuela. Y creo que este programa va a ser fundamentalmente dedicado en dos dimensiones distintas de análisis a lo que ha ocurrido en el caso venezolano. En principio, quiero manifestar en este primer bloque, a modo de introducción, que lo que ocurra políticamente en Venezuela siempre ha sido relevante para lo que ocurre en el continente. Hoy día marcado, sin duda, por el desprestigio que ha tenido ya el régimen de Maduro, pero en el mejor momento del chavismo, con muchos petrodólares para funcionar políticamente en diferentes partes del continente. Y ya lo profundizaremos en unos minutos también, en el segundo bloque. Pero en el pasado, hace algunas décadas, cuando Venezuela también marcaba de alguna u otra manera desde la democracia social una perspectiva democrática, sin duda fue una gran y positiva influencia. Venezuela, digamos, en el proceso democrático y modernizador en América Latina, digamos, contemporáneo, y obviamente en el nacimiento de las repúblicas, aportando al mundo al mismo Simón Bolívar. Pero iniciemos, digamos, con el análisis del chavismo mismo y su llegada al poder y el proceso que tuvo con Hugo Chávez en esta primera perspectiva, Ángel, y el combate democrático no es actual, no es de estos momentos. Se remonta a muchos años y yo recuerdo que te conocí justamente en ese marco, en la Universidad Católica, a expensas de un amigo común, me parece que fue Ricardo Iturbe, no recuerdo, ¿no? Sí, Habrá sido en el año 2008 aproximadamente, en el marco además de conversar con un asilado venezolano, en aquel momento Nixon Moreno. A lo que voy así con es. esto es que la causa venezolana, la lucha por la democracia, no es recientemente con Maduro, es desde el mismo Hugo Chávez y el proceso chavista que viene de 1998. ¿Tú cómo recuerdas esa primera etapa No, chavista? totalmente Ah, de acuerdo. Y hay que decir además de que durante mucho tiempo, durante casi 3 décadas, Venezuela fue un ejemplo y un paradigma de la vía democrática avanzada en el continente. Venezuela era un país que, a diferencia de otros que durante la década del 70 se debatieron con dictaduras de distinto signo, Venezuela logró mantener una estabilidad democrática justamente ganada luego de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez por la actuación básicamente de tres grupos políticos, ¿no? La Acción Democrática de Rómulo Betancourt, el COPEI, la Democracia Cristiana de Rafael Caldera y el partido de Jovito Villalba. En realidad, esta lucha que consiguió derrotar a la dictadura y afirmar la democracia, estableció un pacto de punto fijo en el Palacio de Miraflores y mira tú, garantizó una alternancia en el poder dentro del juego democrático que duró hasta los años 90, prácticamente hasta la insurgencia y el ascenso de Chávez al poder. Por supuesto, la democracia debe haber tenido problemas, como cualquier país, pero un régimen de libertades y durante todo ese periodo el país llanero avanzó un montón. Avanzó significativamente, tanto así que de otros países, incluso del Perú, había una migración que iba a conseguir trabajo y oportunidades en Venezuela. Esto ha sido trastocado radicalmente porque Chávez, que utiliza los mecanismos democráticos en un momento de crisis y de debilidad, especialmente de Rafael Caldera, que hace una amnistía a favor de él cuando él debió estar en cárcel, lo convierte en héroe popular. Los propios demócratas se vuelven pues contra la democracia. En lugar de corregir los errores, se ceban y se oye, y satisfacen. solamente un segundo. Sí, Tú sabes que
de hecho lo sabes, pero para que el público también lo investigue, es curioso, porque los totalitarismos usualmente usufructúan de la debilidad de las democracias y de los partidos más institucionales. En el caso de la socialdemocracia, por ejemplo, en Alemania previo a los nazis, ¿recuerdas? No, 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 sí, esa es una historia. La democracia tiene una vocación un poco suicida, porque sus hijos, sus dirigentes, en lugar de estar a la altura, a veces decaen. Y es la debilidad de las democracias la que hace que surjan hombres fuertes, entre comillas, que se convierten en graves dictadores, tanto en Alemania como en Venezuela. Y el chavismo efectivamente siempre fue retrucado por las fuerzas democráticas, pero el chavismo supo manejar eh, los errores, la crisis, los problemas que se vivió en los últimos años del proceso democrático, lo que se conoce con el nombre de la Cuarta República, y logró, pues, ¿por qué no decirlo? Generó un inusitado entusiasmo en el país llanero, en Venezuela y en el continente incluso. Chávez innova una línea que después se va a conocer con el nombre de socialismo del siglo XXI, donde para afirmar las ideas radicales izquierdistas o neocomunistas, si tú prefieres, ya no se utilizan las Sí. categorías del marxismo clásico, no se usa el método de la lucha armada, sino se instala en la democracia, se dice abrazar los valores democráticos, pero de modo tal que se los exagera, se los jala tanto que terminan finalmente destruyéndolos, ¿no? Entonces, en nombre de un democratismo exacerbado, Chávez puede destruir los pilares de la democracia venezolana, convoca a una asamblea constituyente donde tiene mayoría, hace una constitución a su medida que le permite una sucesiva reelección. Y esa es la herencia que le deja Maduro, pero por supuesto, como la democracia en su momento, las dictaduras también envejecen, se vuelven frágiles y empiezan a expeler todo su aroma deleterio, toda su podredumbre, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Pero eh, estamos viendo el momento terminal de ese proceso, que también, mira tú, se va a acercar a casi 30 años, ya pasa los 25 años, un cuarto de siglo, 26 años. por eso, más de un cuarto de siglo, 30 años del periodo democrático anterior. Un país violento, un país complicado. Venezuela tiene una historia política muy, muy accidentada, y si recordamos incluso las guerras de la independencia, donde destaca Simón Bolívar, son guerras muy violentas. Recuerden ustedes, en el año 1914, él instituye un tipo de guerra que lo formaliza en un decreto de guerra a muerte, donde no había prisioneros. La guerra era una guerra sin cuartel, violenta. Y esa Oye, pero tradición esto que está es de presente Bolívar en Venezuela. es ¿Ah? muy interesante porque en realidad, y perdona la digresión, el decreto de guerra a muerte es más bien un impulso para el sentimiento de pertenencia americano versus el español. Porque Sí, los claro, por eso. americanos, por el Ya puro hecho de ser americanos, serán perdonados y los españoles que quieran ser perdonados y vivir aquí tienen que apoyar la causa de la independencia activamente. aunque no sean culpables, aunque no sean Así es, culpables, ¿no? así es. En cambio, los otros, por haber nacido, así sean culpables, tienen oportunidad de regenerarse. Bueno, Así la cosa, por eso, eso expresa, creo, la voluntad, pues, el violentismo del proceso político que no tiene parangón en otras partes del continente, ¿ah? La revolución en el sur, en Buenos Aires y en el Perú no tuvo esos rasgos de violencia, ¿no? De genocidio, por decirlo, por usar una palabra moderna aplicada a esas circunstancias. Mm. Entonces, eso ha sido el chavismo. El chavismo efectivamente construye un relato, una leyenda, hay que decirlo, pero esto ya ha envejecido. Y por supuesto lo hace forzando las piezas del régimen democrático, los desnaturaliza, utiliza sus vacíos, sus contradicciones y genera un régimen dictatorial que se reviste de prácticas electorales, por lo cual inclusive durante mucho tiempo este régimen caminó con una bandera distinta a la que realmente era, ¿no? En Europa causaba todavía confusión. Yo he hablado con gente en esos años, decía, no, pero en Venezuela hay elecciones, hay un proceso constitucional, se respetan las instancias, pero ya desde dentro ya había una desnaturalización. Ese es el socialismo del siglo XXI, y lo menciono porque aquí quiero terminar para decir que eso es lo que hoy día se ha puesto en cuestión. Creo que el régimen madurista
echa por la borda también estas características de un régimen que voy a ponerle el nombre de socialismo del siglo XXI, que es la utilización de la democracia para tergiversarla y afirmar un poder autocrático. Hoy Maduro ha perdido eso incluso. Mira, yo algunos breves comentarios. Lo que tú refieres académicamente por los demócratas precarios, como los llamaría Eduardo Dargent, pues, Mm, aplicándolo al caso venezolano, sí, le llamaron autoritarismo competitivo sí. para ponerlo todavía en los límites de los márgenes democráticos. Hay Pero en otros que le realidad ya llaman había salido. Hay dicta elecciones, blanda. por Hay lo unos que tanto es un llaman autoritarismo competitivo, ¿no? Dicta blanda. dicta blanda o democradura. No sé si has escuchado ese concepto. Dicta blanda y democradura. ¿Has escuchado eso? Segunda cuestión que quería, o sea, hay un rol claro, como con el fascismo igual. Hay un rol claro de los intelectuales, lamentablemente, siempre es así. Siempre hay algunos que se caen pues seducidos ante las mieles del poder o ante la posibilidad de organizar algún tipo de ideal vedado por los valores democráticos. Primer tema, el rol de los intelectuales. El segundo tema, y creo que importante a destacar, es que no hubiera sido posible sin los petrodólares. La instalación de Hugo Chávez no era posible en carestía. Hugo Chávez llegó a ser presidente de Venezuela en el momento en que el precio del barril llegó a estar $159. Sí, se Hoy está a la disparó. tercera parte aproximadamente. Y evidentemente en un esquema de despilfarro absoluto y total. Sí. Y por último, claro, digamos, y para actualizar la información que dimos la semana pasada, hay 83% de las actas, hay cuatro maneras de verificar los resultados, hay 83% de actas en posesión de la oposición y el régimen no ha mostrado absolutamente ninguna prueba de su victoria, salvo lo que ha dicho el CNE. Sí. Y entonces vemos pues que desde el punto de vista popular social, creo que podemos decir ya que el régimen ha pasado a ser impopular. Ángel No, Delgado, a ¿cómo ver, lo ves? sí, lo que, pues yo estaba, hice una digresión amplia sobre las características del chavismo, que además se engloba en este concepto que trasciende la frontera venezolana, es una proyección en América, el llamado socialismo del siglo XXI, que es un socialismo que reniega de la lucha armada, que tiene rostro humano, que ya no plantea la dictadura y que se reconcilia con la democracia. ¡Qué oh felicidad! Bien, eso nunca fue cierto, hay que decir la verdad. Eso siempre fue una patraña. Nosotros en ese momento, inclusive cuando Chávez estaba en la cúpula, advertimos de esa maniobra y dijimos además que en el Perú eso se estaba cocinando cuando ya el lagarto Vizcarra empezaba a hacer sus primeras maniobras para desnaturalizar el régimen democrático e instaurar un proyecto dictatorial que no cuajó en el Perú por otras condiciones, pero que, digamos, apuntaba a eso, usar la democracia para traicionarla, ¿no? Usar la democracia como escudo, como cobertura, como pretexto para instaurar en el fondo un régimen autoritario. Así de secas. Uno de los valores, y con esto cerramos, pero quiero que lo describas tú, porque fuiste tú quien lo redactó. Uno de los valores que de una u otra manera nos unieron, hubo cuatro o cinco, recuerdo que planteaste, a gente de izquierda, a gente de centro, a gente de derecha, a gente socialdemócrata, gente democrático social, digamos como yo, pero que planteaste en un manifiesto hace algunos años, que empezó este tipo de coordinación y coincidencia, era que teníamos que actuar los demócratas contra la plebiscitación de la democracia o el esquema Claro, plebiscitario, ¿no? eso más o menos, pues. De los grandes temas, si lo Sí, recuerdas, obviamente. ese es un asunto claro. O sea, la democracia en el final dejaba de ser una puesta de representantes, la democracia que conocemos nosotros, y aparecía como una democracia más avanzada porque se basaba en el pueblo, en el plebiscito cotidiano. Por supuesto que eso fue una mentira, eso fue un mecanismo donde se manipuló y todo lo demás. Pero quiero decir lo siguiente, que eso ya acabó. Eso es lo que creo que el inicio de Maduro, que nace con la muerte de Chávez, marca también el inicio de esta fase donde las cosas caminaban camufladas en un claroscuro, en el medio del gris de la confusión. Creo que Maduro ofrece a los venezolanos y a América en su conjunto un escenario absolutamente vertical, totalitario y tiránico, donde ya
el gesto de querer cubrir las cosas, de querer camuflarlas, de querer pintarlas con otro color, ya resultan no solamente vanas, sino que además se niega. El proceso de conteo que hemos visto nosotros, no hay un proceso de escrutinio propiamente dicho. No es que llegan las actas al Centro Nacional Electoral con personeros, ahí se va verificando, se va anulando, se va... No, ellos producen hacia las 7 de la noche, una hora después del proceso de haber terminado la votación, se cierran las ánforas, se da un apagón informático que lo atribuyen a la oposición, mira tú, y horas después, al comenzar la madrugada del día lunes ya, el CNE anuncia un resultado que nadie lo ha visto y que solamente se basa en la fe que puede dar el presidente del comité electoral. Ninguna prueba. 51% para Maduro y se acabó. Y esa cosa burda que ellos saben, mira, todos ellos saben perfectamente lo que es. O sea, no se puede aquí ocultar. Si no tienen tienen la cara dura para afirmarlo brutalmente. Y entonces eso ya nos pone en un escenario tan distinto, mira tú, que incluso sus colegas de la farsa del socialismo del siglo XXI, como los chilenos de Boric, como la gente de Colombia con Petro, la gente del Partido de los Trabajadores de Lula, Fernández en Argentina, el propio AMLO en México, le dicen, basta, un momento, porque está echando justamente toda esta arquitectura que lograron construir con apoyo de un conjunto de intelectuales españoles como Errejón, Monedero, el propio Pablo Iglesias, para formar una deformación de la democracia que arribaba a un régimen autoritario para conseguir el socialismo. Eso yo creo que ha acabado definitivamente, a mi juicio. Totalmente. Bueno, vamos a seguir comentando en el segundo bloque, nos hemos extendido porque el tema es sin duda apasionante. Seguiremos comentando las implicancias que tuvo en el continente, pero fundamentalmente en el Perú y el comportamiento de los actores peruanos sobre la crisis venezolana a lo largo de la historia, pero sobre todo lo que está pasando en este momento. Volvemos tras el corte comercial. Muchas gracias por seguir Línea Política. Volvemos. Correcto, volvemos. Buenas noches, estimados amigos. Regresamos con la segunda parte de Línea Política y vamos a continuar dándole al tema de Venezuela, porque sin duda el impacto que puede tener en el continente va a ser muy grande en dos dimensiones fundamentales. Primero, la salud democrática del mismo. Creo que si la dictadura de Venezuela cae, América Latina habrá pasado o habrá empezado a pasar páginas horrendas propias del siglo XX, de la mitad del siglo XX prácticamente en términos democráticos. Venezuela, de una u otra manera, es la regresión en el tiempo, la regresión en la historia, es volver a estándares pues, previos a los derechos humanos, yo diría incluso previos a los acuerdos mínimos post Segunda Guerra Mundial, porque es una cosa ya tremenda. Está camino a ser un régimen iraní, prácticamente. Y en segundo lugar, el tema de la migración. Pero quiero que nos enfoquemos fundamentalmente en la reacción en el Perú, en la relación que ha tenido. Yo empiezo tirando un Sí. tema, Ángel. A ver, Fundamentalmente el país, el Perú, se salva de enfilarse hacia el socialismo del siglo XXI. El año 2006, pues Humala pierde frente a Lapra y Alan García, y era un Humala financiado, evidentemente Humala del Polo Rojo, financiado por Hugo Chávez en un momento en donde la dictadura de Venezuela tenía amplio poder económico y apoyaba a distintos candidatos y regímenes en el continente. El primer gran aliado, digamos, de chavismo en el Perú es el primero, Humala, el que no llega a ser presidente. En el segundo ya se va más con los brasileños, sabemos todo el tema de Lavallato, no, pero no, eso era sumamente peligroso y el que le abre las puertas, evidentemente, a la posibilidad de que el chavismo tenga una alternativa acá. Afortunadamente, como repito,
es derrotado. Pero esa es la primera relación que yo recuerdo, por lo menos Ángel. ¿Tú cómo lo ves? No, sí, tienes razón. O sea, Alan García, ahí hay un mérito fundamental que hay que otra vez destacarlo. Derrota a un chavismo que entraba renovado y que en el Perú podía haber tenido algún tipo de acogida, hay que reconocerlo. Felizmente García derrota a una candidatura que había aprendido muy rápidamente y que, como sabemos todos, tenía un amplio financiamiento de un chavismo todavía vital en ese momento. Cuando ya vuelve a ganar Humala, ya es un Humala más recorrido, se ha corrompido, se ha vuelto, se ha corrompido, sí, en términos políticos, y ya pues pacta con la derecha y hace una cosa distinta. O sea, a sus socios izquierdistas los saca rápido, hace un gobierno personalista, corrupto, y ya toma distancia inclusive del propio Venezuela, aunque le dio siempre un espacio que nosotros los demócratas que peleamos a favor de Venezuela, los amigos de Venezuela, emplazábamos al gobierno, pero ya tomó su distancia. Y con Castillo es un nuevo intento que fracasa como todos sabemos. No hemos tenido felizmente ningún émulo de Chávez en el Perú que pudiera haber aplicado algo parecido al chavismo. Pero lo que yo quería decir es que ya en el Perú la crisis, la destrucción del socialismo del siglo XXI, este modelo político que se exporta con éxito a otros países de América, Bolivia, Argentina, Colombia, varios países, Guatemala en Centroamérica, etcétera, en Ecuador con Rafael Correa. Mira, tú mira lo que estamos, un continente totalmente manchado por los colores del socialismo del siglo XXI, yo creo que ha llegado a su fin, porque Maduro justamente es la negación de eso hay que entenderlo. Hoy día escuchaba, por la radio, una declaración del Partido Comunista Venezolano, el partido ¿Mm? clásico, el partido antiguo, que llamaba tirano, repudiaba la política de Maduro de hace más de 4 años. Una política de tiranía, dice, ¿no? O sea, Tú ya- sabes que, perdón que te interrumpa, un segundo nada más. Tú Bien. sabes que han acusado, las fuerzas maduristas, han acusado al Partido Comunista Venezolano de oligarcas por esa posición de No, oposición contra él. O pero sea, ya es la también extrema total. otro partido que tomó distancia fue el MAS, que era, digamos, la tercera fuerza entre Acción Democrática y el COPEI, la democracia cristiana, representada por gente como Pekov, ¿no? Rangel, dirigentes jóvenes, digamos, que podían haber renovado desde el punto de vista de la izquierda el movimiento al socialismo. Toda esta gente, digamos, que militó en la izquierda, hoy adversa a Maduro, porque Maduro ha hecho girones toda esta plataforma. No solamente ha destruido el país en lo económico, ya ese es otro análisis, sino fundamentalmente tú no puedes, ya no hay ni sombra, ni pizca, ni un ápice de democracia en ese país. Es la dictadura más brutal. Es como si mañana las elecciones se han hecho por gusto, en verdad, porque ellos han dicho lo que le da la gana y con la fuerza militar del ejército pretenden sostener eso contra viento y marea. Y por eso sacan a todas las embajadas, por eso es que han cortado todos los buenos, creo que han proscrito el WhatsApp. No, no sé hasta dónde van a llegar. Están en camino a lo que fue Campuchea Democrática, ¿te acuerdas tú, no? El régimen brutal Yo de Pol Pot he tenido la suerte, por el valor histórico que tienen, de Sí. estar en Camboya y de recorrer justamente uno de los campos de concentración de la Kampuchea democrática, del régimen de Pol Pot, que cuando llevas la ideología al fanatismo, zonas, amplias zonas urbanas, las terminan haciendo rurales, prácticamente desplazándolas para ruralizarlas, porque era el ideal justamente que ellos tenían. Y aquellos que se resistían eran masacrados, torturados, y mataron dentro de una población pequeña alrededor de 2 millones de personas. No, una brutalidad Una gigantesca. brutalidad Bueno, es total, que ¿no? ese es el destino. Por eso es que se han asustado los otros partidos del Foro de Sao Paulo. No es que hayan vuelto democráticos, se han asustado por la desfachatez y la involución del proceso político. Entonces yo creo que esto es una buena, bueno, hay una desgracia para Venezuela, yo creo, pero digamos, de lo malo, lo bueno es que esto desenmascara, primero, un proyecto que nunca fue democrático, pero que sí tuvo capacidad para vestirse
de faldas y vestimentas democráticas. Creo que eso ya se acabó. Y en segundo lugar, nos permite identificar a los peruanos, a los políticos que también utilizan la democracia, como los parlamentarios y que hablan de una serie de valores y que critican a la vieja democracia, dicen que en el Perú no hay democracia porque hay usurpación, que dicen barbaridad y media, pero no son capaces de tener un juicio atinado sobre lo que pasa en Venezuela y quieren congraciarse con eso. Igualmente en España, ¿te das cuenta? Entonces, creo yo que esto es muy importante porque lo desenmascara. Y entonces, ahora sí, en las próximas, cuando ellos vayan a pedir el voto y vayan a pedir el respeto a las formas democráticas, a la democracia electoral, a las formas de participación que se dan en libertad, hay que desenmascararlos sin asco, porque esto los pinta de cuerpo entero. Y si ganaran, por desgracia, destruirían el país como lo han hecho con Venezuela, que fue uno de los países más prósperos de la región años atrás. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, quiero mencionar que es importante, pero antes preguntarte rápidamente, ¿tú crees que sin una participación, acá había una frase muy interesante histórica, que era si quieres hacer una revuelta, una rebelión, tienes que hacerlo con el ejército, con una parte del ejército, pero nunca contra el ejército. ¿Tú crees que es viable que haya una decisión militar en Venezuela? Bueno, eso es muy complicado decirlo desde este tipo de tribunas, porque hay que estar ahí, hay que estar metido en el quehacer político, pero es evidente que el madurismo, estos tiranos no se van a ir de buena gana. No van a aceptar ningún resultado. Pero Lula, que es ya un viejo socialista, trafero, metido con Odebrecht y la compañía, le dice, hermano, hay que saber perder también. Te vas del gobierno con todo lo que has robado, acumulado, te preparas y como yo vuelvo, pues ya está, y volvió efectivamente. Con, pero volvió, pues. Entonces, esa gente todavía quiere respetar las fórmulas. Esa es la gente del socialismo del siglo XXI que quiere mantener la formalidad democrática. Pero Maduro ha dicho no, están en negociaciones. Yo tengo la convicción de que lo de Maduro ya entra en una fase de colapso final. Ahora bien, eso no significa que estemos mañana ante la inminencia de la caída del régimen. Esto puede Mm. durar. Además, de acuerdo a la Constitución, debe durar hasta los primeros días del mes de enero del próximo año 2025, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, hay mucho pan que rebanar. Ya se ha vuelto inviable el punto de vista, ya se ha desenmascarado ante su propia gente. Hay gente dentro que estuvo en el polo democrático, hay gente de base que yo he escuchado decir que la ayuda es cada vez más perversa, ineficaz, que hay una corrupción descomunal y por lo tanto entonces, la, el compromiso de esta gente con el madurismo de estos dirigentes parlamentarios que han ido allá, creo que lo desenmascara rotundamente. Tampoco hemos visto a los partidos de izquierda, yo no he visto a la Verónica Mendoza y a los Caviares decir mucho al respecto. Esta es una bandera que la estamos llevando a las fuerzas democráticas, las auténticamente comprometidas. Los Caviares se ponen de costado, etcétera, porque no quieren pues reconocer lo que es la evidencia. El pueblo ya se hartó, ya basta. Eso no puede durar, pero eso sí, en el tiempo que todavía permanezcan, como la fiera herida, los estragos, la destrucción, la muerte pueden ser realmente satánicos, infernales. O sea, el hecho que tú estés derrotado ya estratégicamente, pero que hasta que se produzca la caída, el colapso final, mira tú, te quiero poner un ejemplo. El mayor número de víctimas durante la Segunda Guerra Mundial se produjo después del fracaso de la ofensiva alemana en el este y cuando ya las tropas rusas intentaron tomar Berlín. O sea, el régimen ya había perdido la guerra, estaba desesperado, pero la brutalidad, la energía con la cual se defendió, digna de mejores causas, fue lo que provocó el mayor daño, el mayor número de víctimas de todos los años de la Segunda Guerra Mundial. Mira tú, o sea que la caída de la dictadura puede todavía
ser larga, penosa, le va a seguir costando a los venezolanos. Y este es un tema que tiene que verse básicamente por ellos mismos. Ellos son los que tienen que tomar la respuesta. Nosotros desde afuera podemos apoyar, hacer todo nuestro máximo esfuerzo, pero no podemos sustituir a los venezolanos en la tarea de liberarse fundamentalmente ellos mismos. Muy bien, yo quería mencionar algo importante en el contexto peruano, y es justamente lo siguiente. Creo que el tema de Venezuela marca sin duda un límite democrático entre quienes creen definitivamente en la república, en las instituciones, en la separación de poderes, en los derechos humanos, quienes están del lado, sin duda, de hacer viable cualquier tipo de reforma en base a una dictadura y evidentemente a justificar incluso los más atroces crímenes como los que se está cometiendo por el régimen de Nicolás Maduro. Y esto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, es un tema, como digo, de defensa de los derechos humanos, y esperamos desde aquí que se esclarezca, que se respete además la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, como he mencionado, con ya 4 diferentes formas de probarse los resultados, con 83% de las actas en posesión de la oposición. Y esperemos aquí que los diferentes líderes políticos o aspirantes a líderes políticos o gente con opinión e influencia se manifiesten y no se queden callados, o peor aún, intenten dulcificar la posición de Nicolás Maduro, convertido, como digo, ya prácticamente en un tirano medieval. Esto ha sido todo por hoy en Línea Política, como cada miércoles a las 7 de la noche. Estuvimos Ángel Delgado y un servidor. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches Ángel Delgado. Hasta Muy la buenas noches, siguiente muy semana. agradecido a todos ustedes. Hasta la próxima semana.